Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día estaremos leyendo el libro de Ezequiel capítulos 17 al 19. Juicio, consecuencias de la rebeldía y la esperanza en Dios. En estos capítulos de Ezequiel vemos cómo Dios utiliza imágenes y parábolas para poder ilustrar su mensaje. La desobediencia traerá siempre consecuencias, pero la fidelidad traerá esperanza. Dios siempre mantiene su plan soberano y justo y por eso debemos de vivir agradecidos. Vamos a comenzar. En Ezequiel 17, del 5 al 6 dice, Él tomó el cedro más alto y lo plantó en un terreno fértil. Creció hasta convertirse en un árbol frondoso y fuerte, pero sus ramas se extendieron hacia otro país. En esta parábola se describe la traición de Judá, ya que ellos buscaban protección. Ellos estaban haciendo alianzas con otros pueblos. Ellos buscaban esa ayuda en otros humanos en lugar de poder comprender que podían depender totalmente del cuidado, de la protección y de la provisión de Dios. Y es que eso es precisamente lo que nosotros hacemos cuando una situación se presenta en nuestras vidas. Muchas veces corremos primeramente a nuestras amistades o alguna persona antes de ponernos de rodillas y pedirle a Dios que tome control de la situación, ¿cierto? Confiar en nuestras fuerzas humanas, mis amadas, en lugar de poner a Dios, puede parecer seguro en algunas situaciones. Pero todo esto seguramente nos llevará a la ruina. Recordemos cómo Roboam, el hijo de Salomón, rechazó también el consejo de los ancianos y siguió su propia sabiduría. A él no le importaba nada lo que le dijeran. Él creía que tenía la verdad. Él creía que tenía una sabiduría superior, así que se dejó llevar por su propio pensamiento. Y el resultado de esa acción fue la división del reino de Israel. Puedes encontrar la historia en Primera de Reyes 12. Alguien que busca soluciones rápidas en amistades, en trabajos o en poder, sin pedir la dirección de Dios, seguramente va a experimentar en algún punto de este proceso encontrarse entre situaciones muy difíciles y hasta peligrosas. Hay que comprender, mis amadas, que la única seguridad verdadera que tenemos en esta vida solamente la podemos encontrar en Dios. Por eso el día de hoy deseo invitarte a que cualquiera que sea la situación que estás pasando en este momento en tu vida, no dudes en presentarte ante el Señor. No dudes en venir a ese trono de gracia y misericordia, presentarte de rodillas a los pies del Señor, exponiendo todos tus problemas, todas tus situaciones. No te preocupes, Él ya la sabe, pero Él goza el vernos que nos presentamos llenos de fe y esperanza, porque eso lo honra, que nuestra fe comprenda que Él tiene el poder absoluto de transformar nuestras situaciones. Así que no dudes y preséntate ante el Señor para recibir esa ayuda que el mundo no te podrá dar. En Ezequiel 18:20 dice, la persona que peca es la que morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo quedará sobre él y la impiedad del impío quedará sobre él. Vemos aquí cómo Dios nos habla fuertemente de la responsabilidad individual que todos tenemos. También nos habla de la justicia y de su juicio. Amadas, no hay escape para el pecado, pero sí hay esperanza en la obediencia. En este momento se nos está llamando la atención a esas mamás que sentimos la responsabilidad por los pecados de nuestros hijos, por ejemplo, o de esos hijos sabios que no han podido traer a los papás a la presencia de Dios. Amados, nosotros no tenemos la responsabilidad
de los pecados que los demás están cometiendo, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Lo único que podemos hacer es compartir las buenas nuevas, es compartir esta invitación que viene de parte de Dios, pero cada quien va a enfrentar las consecuencias de sus pecados. Nadie carga con el pecado de nadie. Tus pecados son tus pecados y tú te las vas a arreglar con el Señor y los míos son los míos. Lo único que puedo hacer es compartirte su palabra, es recordarte día a día de esa gracia y de la gran misericordia que Dios tiene, que a pesar de que tú y yo somos pecadores, Él nos dio a Jesucristo para que esa sangre preciosa pudiera lavarnos y limpiarnos de todos esos pecados. Hoy es el día, mis amadas, en el que podemos elegir vivir con esperanza, vivir en obediencia, hacer lo mejor que podamos, aun cuando estamos desilusionadas, decepcionadas, quebrantadas, porque no hemos podido hacer nada contra nuestros hijos rebeldes, que no hemos podido lograr que tal vez nuestros hijos dejen de vivir en pecado, que no hemos podido lograr que tal vez nuestros padres comiencen a vivir una vida de santificación como tanto lo deseamos, o que nosotros mismos no hemos podido dejar ese pecado en el que caemos una y otra vez. Cada decisión frente a Dios es importante. El arrepentimiento trae vida, mientras que nuestra rebelión siempre nos llevará a la destrucción. Recordemos cómo Daniel y sus amigos en Babilonia decidieron obedecer a Dios y no contaminarse con la comida del rey. Su fidelidad los protegió y los bendijo, incluso en medio del exilio. Y nosotros, mis amadas, podemos decidir honrar a Dios en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Podemos elegir obedecer cuando otros desobedecen, aunque sea en nuestra propia familia. Hoy podemos comenzar a construir una vida estable, una vida bendecida, porque la obediencia, hay que recordarlo, traerá protección y esperanza. Gloria al Señor. En Ezequiel 19 dice: una lamentación sobre los príncipes de Judá. Fueron arrancados desde su tierra y llevados a un país lejano. En esta porción podemos ver que el orgullo y la rebelión de todos los líderes trajeron consecuencias devastadoras para toda la nación. El liderazgo irresponsable y la infidelidad espiritual no solo van a destruir a todos ellos que están pecando, sino que también va a destruir a todos los que dependen de Él. Ya hemos hablado este tema y hemos comentado cómo si tú eres la madre o si tú eres el padre o si tú eres el hijo que está pecando dentro de esta familia, dentro de este núcleo, todos a tu alrededor van a ser en un punto afectados por ese pecado. Acab era también un rey de Israel, quien fue guiado por Jezabel. ¿Y qué fue lo que sucedió con él? Llevó a todo el pueblo a la idolatría y al juicio de Dios. No solamente se perdió él, no solamente pecaba su esposa, sino que todo el pueblo se hizo idólatra y padeció el juicio de Dios. Nosotros como líderes en nuestras familias, como líderes en una empresa, en una comunidad, si nos atrevemos a actuar con egoísmo, si nos atrevemos a vivir en desobediencia a Dios, seguramente vamos a causar el mismo sufrimiento y caos como el que hemos visto en la Escritura a todo nuestro alrededor. Amadas, hay que recordar que solo la fidelidad a Dios trae guía y protección. Hay que mantenernos firmes y en obediencia para no caer presos de la tentación y el pecado que acosa nuestra vida en todo momento. En Mateo 7, 24 al 25 dice: cualquiera que oye estas palabras de Jesús y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los ríos, soplaron los vientos, y no se derrumbó. Nuestro Señor Jesucristo nos hablaba de la importancia de obedecer su palabra. Aquel quien sigue a Dios tiene un fundamento firme frente a cualquier tormenta de la vida. No importa qué sea lo que suceda en tu vida. Si tú estás cimentado, si tú estás anclado en esa roca firme, como dice la Escritura, llegará la lluvia,
llegará el viento, llegará la enfermedad, llegará la carencia, llegará el quebrantamiento, llegará cualquier situación que nos exponga a situaciones de depresión, de falta de control, pero la casa cimentada sobre la roca nunca caerá. Así que hoy te invito, mis amadas, a reconocer la importancia de obedecer la palabra de Dios, a mantenernos firmes en lo que Dios nos pide, a comprender cómo Ezequiel nos muestra el riesgo de confiar en todo lo humano y hasta desobedecer a Dios, pero que Jesucristo nos está ofreciendo la seguridad de poder construir nuestras vidas sobre la roca firme de su palabra y de su presencia. No hay que buscar más. Hay que tener la clara conciencia de que todo lo que construyamos, así sea algo increíble y aun cuando parece indestructible, como está cimentado en arena, en cosas del mundo, tarde o temprano se destruirá. Hoy te pregunto, ¿hay áreas en tu vida en donde estás confiando más en personas o en circunstancias que en Dios? ¿Cómo puedes asumir responsabilidades personales en tu relación con Dios y corregir tus errores? ¿Qué ejemplos en tu entorno muestran las consecuencias de tu rebelión o la fidelidad de Dios? Vamos a orar. Gracias, Señor soberano, por tu palabra viva y eficaz que atraviesa hasta nuestro corazón. Padre, ayúdanos a vivir con fidelidad. Enséñanos a construir nuestras vidas sobre ti, que eres la roca inamovible. Padre, no nos permitas que continuemos construyendo con nuestra propia sabiduría. Enséñanos, Padre, a obedecerte en todo momento. Enséñanos a asumir nuestra responsabilidad en cada decisión que tomamos. Enséñanos también a guiar a otros hacia ti con un corazón íntegro, a saber que solamente tú tienes la verdad y que si estamos cimentados en ti, estaremos cimentados en esta roca inamovible que absolutamente nada la destruirá. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amadas, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.